Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Marcos? Muy bien. ¿Bien? ¿Pancho? Bien, ¿vos? Marcos Buscali, a ver. Fíjate vos con el tema de la cuarentena, el problema es que la foto sanitaria argentina es buena, pero la película es muy mala y eso va a tener un impacto en la recuperación. Si vos miras la foto, en el número de casos y de muertos estamos en términos per cápita, es decir, corregido por población, número 30 más o menos del mundo y número 26. Bien, relativamente bien. Pensaba Brasil, Chile están entre los 10 primeros, por decirte un tema. Estados Unidos número 10, 12. El problema es la foto. Cuando vos mirás la última semana, en términos per cápita, la Argentina está número 9 del mundo en cantidad de muertos, número 7 en cantidad de casos. ¿Sí? Entonces, cuando el resto de los... Hay un tema con la comunicación de los muertos, ¿no? Con la comunicación de la cantidad de casos, porque aparecen casos, muertes de meses anteriores, inclusive de meses donde ves que ha habido muy poca... Eso ha pasado en todos los países. Cuando hoy me mostraron la curva de muertos que se comunican, los muertos que se informa que murieron, con las muertes reales de la semana, es notoria la diferencia, es mucho menos dramático. En cada centro de salud tiene que tener alguien encargado y como no lo han hecho nunca... Lo hacen con demora, claro. Entonces de golpe aparecen muchos muertos en una semana que no fueron tales, también que no son de esa semana. Claro, y hoy también los estás midiendo por debajo, porque puedes tener más y no están informados. También es cierto, también es cierto. Te diría que yo he visto problemas de esos en todos los países. Chile tuvo una corrección en algún momento, Perú lo hizo, o sea, en todos, ¿viste? Pero lo que no ves es esto, donde la Argentina está para arriba, además con una positividad de 60% prácticamente entre la gente que testean, cuando Chile está en el 6, Brasil, o sea, números mucho más bajos en Argentina. ¿Y eso para la economía cómo lo pensás? Entonces el problema es el problema es que si vos tenés muchos casos y un número de muertos crecientes, número de casos creciente, el problema es que vas a poder abrir mucho más tarde la cuarentena que el resto de los países. Cuando vos mirás la movilidad, todos los datos de movilidad que tira Google de la Argentina comparado con lo que era antes de la cuarentena, estamos todavía a menos 35%. ¿Qué es la movilidad? La movilidad es, Google mide a través de tu teléfono, mide, digamos, cuánto vas a negocios, cuánto vas a parques, cuánto vas a tu trabajo, cuánto vas a nodos de transporte. En eso un promedio simple de varias medidas de movilidad, se llaman, de Google da menos 35% con respecto al punto antes del inicio de la cuarentena. Brasil está a menos 10%. ¿Entendés la diferencia? Entonces, acá el tema es cuando vos mirás la Argentina, que en julio aprieta la cuarentena, la recuperación de la economía se para. En Brasil sigue. Fíjate, Orlando Ferreira ya sacó un dato, una estimación de la actividad de julio, habría sido levemente inferior a la de junio. Y en agosto, cuando uno mira los datos de movilidad de Argentina, son datos de movilidad que aparentemente no habría habido nueva recuperación de la actividad. En cambio, en Brasil uno mira los datos de actividad, siguieron creciendo mucho en agosto con respecto a julio. Entonces esto marca una diferencia muy grande puede marcar una diferencia muy grande en la recuperación, sumado a los problemas económicos diferenciales que tiene la Argentina. Entonces, el problema acá, la recuperación en la Argentina, vas a tener una cuarentena que es la de las más duras del mundo, que probablemente tenga que seguir más que los países vecinos porque el número de casos y el número de muertos sigue creciendo cuando allá no. Y le sumás los problemas económicos de allá pensá, Chile, Brasil, todos tienen una tasa de interés del Banco Central 2%. ¿En qué se refleja eso? El crédito al sector privado crece. En la Argentina se está contrayendo el crédito al sector privado ajustado por inflación, por supuesto. Le sumás problema de la cuarentena, problema digamos, económico-financiero de inflación, tipo de cambio, etcétera, en la Argentina, comparado con los otros países, te dan una recuperación mucho más lenta. Entonces, fíjate vos, para poner esto en números, cuando vos mirás el consenso de los economistas de los países, con todos los errores que tiene y todo, y vos tomás 2020 y 2021, porque tomás los 2 años, en la Argentina, cuando termine 2021, el consenso de economistas dice que la economía va a estar 7% abajo del 2019. En Brasil y Chile, menos 2%. En Uruguay, arriba. Esa es la diferencia. La diferencia es que no solamente acá la caída fue muy fuerte, como mencionaste, sino que la recuperación se está retrasando tanto por una cuarentena mal implementada como por los problemas, digamos, de la política económica en sí de Argentina. Y te hago una pregunta. ¿Y esa recuperación se puede realizar sin inversión privada? Digamos, ¿podemos confiar en que el Estado sea el protagonista principal, este Estado, de esa recuperación? Muy difícil porque es lo que vos mencionaste. O sea, para que el Estado lidere la recuperación tiene que gastar. Y el problema es que Argentina no tiene acceso al mercado.
Entonces, ¿cómo financiás eso? Lo financiás, la única fuente, o casi la única fuente, es la emisión monetaria. Para que te des una idea, este año ya el Banco Central emitió 1,5 billones de pesos para financiar el gobierno. La base monetaria total son 2,4 billones. La base monetaria es los billetes que tenemos y los encajes, ¿no? Entonces, el año que viene, si vos vas a un déficit primario de 4,5, como quiere el ministro, son 1,8 billones de pesos más que hay que financiar, esto sin contar lo que hay que financiar para pagar los intereses, más los intereses de la ley. ¿Vos creés que puede llegar a ese número de déficit? Yo creo que la realidad le va a imponer a la Argentina o un déficit más chico. ¿Qué es la realidad? La realidad es que si no marcas una señal de o conseguir financiamiento vía fondo o un déficit más chico, la realidad es que vas a tener una devaluación muy grande y al final vas a terminar con un déficit menor porque te van a ajustar mucho los salarios y las jubilaciones. ¿Y una devaluación muy grande qué significa? Una devaluación muy grande es, pensarlo así, ya casi el central no tiene reservas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Esto ya creo que lo comentamos. O sea, vos podés hacer una devaluación. No, pero ¿qué consecuencias tiene, quiero decir? ¿Qué consecuencias tiene? Que vas a tener un salto inflacionario. Pensemos, una devaluación mal hecha es la de Kicillof enero 2014. Hizo una devaluación y la inflación se comió esa devaluación en los pocos meses siguientes. Entonces, ¿cómo termina esto típicamente? La variable de ajuste, acá vos decías que el gobierno está cercano a los gremios públicos. La variable de ajuste acá es el salario del sector público. Como termina ajustando fiscalmente la Argentina, siempre es con el salario público y con las jubilaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando uno mira los datos de este año, el ejecutado de este año, vos ves salarios públicos y jubilaciones creciendo por abajo de la inflación. ¿Qué crece muy por encima de la inflación? Lo que llaman los subsidios, ¿sí? Que incluye tanto el subsidio de la electricidad y todo eso, como un montón de cosas que hay que hacer, el IFE, etcétera, están ahí. Eso crece muy por encima, crece creo más de 200% con respecto al año pasado. Crece mucho las transferencias a provincias, lo que decías de, por ejemplo, financiar a Kicillof y a otros gobernadores, y crece mucho el déficit de las empresas públicas. Todo eso crece a más de 100%. ¿Y el salario privado? El salario privado también está cayendo fuerte. ¿Más que el público o menos? El salario privado cae más que el público, ¿podés creer? Con el último dato Sí, creo que es hasta creer, julio. Sí. El salario privado Sí. cae más que el público. Sí. Pero no va a ser así en el momento que Argentina devalúe, qué es lo que va a pasar si no toman medidas correctivas. Porque acuérdate, se quedan cada vez con menos reservas. Si no hacen nada, lamentablemente en algún momento van a tener que devaluar. Ahora vos dijiste que Kicillof devaluó. Enero 2014. Claro, ¿y las elecciones cuándo eran? Ya había pasado la elección Octubre del intermedia. 2015. Claro. El problema de una devaluación acá es que la tenés muy cerca de las elecciones. Es decir, que absorber el problema de la devaluación, si es que hay una devaluación electoralmente, no es tan fácil. No es tan fácil. Kicillof tuvo mucho tiempo. Claro. Hay que reconocerle a Kicillof un maestro del timing, ¿eh? Dejó armado un paquete que no explotó, Tiene pero mucho lo que dejó aprender armado. Guzmán Sí, en sí, términos sí. de timing Exactamente. de Kicillof, me parece. Te reís vos, ¿eh? Sí. No querés armar querellas. Tenía la ayuda. No sé cómo se llevan, no me los imagino conversando. Mal. Tenía la ayuda de la expectativa de un cambio de signo. Acordate que la gente en ese momento ya decía, bueno, va a venir un gobierno o de Massa, o de Scioli, o de Macri, digamos, ¿no? Hoy estás con una elección intermedia, estás muy lejos de la elección donde puede haber cambio de gobierno. Ya sabés que si cambia el gobierno, los otros tampoco que son Maradona manejando la economía. O sea, es más problemático. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Pancho Olivera, que nos va a hablar de este malestar. Tengo entendido que en estas horas creciente Creciente. En este momento hay concentraciones de agentes de policía. de la policía de la provincia de Buenos Aires en medio de este clima ya enrarecido por las tomas, etcétera. Ya volvemos. Volvemos enseguida con Pancho. Y teníamos dudas en las candidaturas testimoniales si iba a asumir o no. Yo voy a asumir. ¿Firmás? Te lo firmo. Dame que te firmo. Voy a asumir la banca, Sergio Massa. Sí, señor. No solamente voy a asumir la banca y lo firmo, sino que además asumí el compromiso de no votar ni reforma, ni reelección, ni avanzada contra la Corte. Acá tenés mi firma con el número de DNI. Ojalá que todos hagan lo mismo. A los que dicen no hace falta que firmar
Yo creo que en referencia a la firma es el valor de la palabra, la firma es el símbolo frente a la gente del cumplimiento de la palabra, y me parece que es bueno ratificar con la firma lo que uno dice con la palabra, porque a veces a las palabras se las lleva el viento y a los papeles escritos no. A las palabras se las lleva el viento y a los papeles escritos no.